¿Cómo están? Un tema muy lindo de charlar. No quería hablar sobre la culpa. Creo que la culpa está relacionada o nos hace vincular con el victimismo, con esa posición de víctima. Yo diría culpa versus ser responsable. Culpa versus responsabilidad. Me gustaría charlar sobre por qué uno es culpable, por qué se siente uno culpable, mejor dicho. Creo que uno se siente culpable desde que nació o antes de nacer. Ya somos culpables por el famoso pecado original. O sea que antes de nacer ya somos culpables por algo que ni siquiera nosotros hicimos. No voy a entrar perdón por el ruido de la vela, no voy a entrar por el tema de la religión, si es verdad o no es verdad, pero inconscientemente, querramos o no, ya somos culpables de algo que ni siquiera nosotros hicimos, que fue el famoso pecado original. Y esto va más allá de una creencia o no creencia porque ya está en el inconsciente colectivo. Ya lo hablaba Jung sobre esto que está en la esfera de la inconsciencia de las comunidades. Sería el arquetipo de la culpa, como está el arquetipo del héroe, del sabio. Entonces, yo creo que en el inconsciente de la gente, del ser humano, estamos inmersos en la culpa. Y a mí me gustaría resignificar el tema de la culpa. Más allá de, perdón, más allá de la culpa en sí, de darle mi propio significado, porque la culpa está basada en valores, en códigos, sobre todo en valores. Entonces puede ir variando, depende de los principios que tenga cada ser humano. Por lo tanto, si hay algo de subjetividad, deberíamos replantearnos el tema de la culpa. Pero como dije anteriormente, como está en el inconsciente colectivo del ser humano, todo el tiempo estamos actuando en base a la culpa. Y esa culpa nos hace estar en deudas con otros o nosotros creemos que estamos en deuda con el semejante. Entonces, a mí me gustaría hablar sobre, me gusta en vez de llamar culpa, resignificarlo a responsabilidad. Y la responsabilidad como acto de darme cuenta y de aprender, de trascender y de crecer. Por lo tanto, ante un hecho en el cual, en el sentido común, en el común de la sociedad o de nosotros mismos nos hace sentir culpables, a mí me gusta ponerle que en vez de ser culpable, soy responsable, en primer punto de darme cuenta. En segundo punto, de ver si lo pude haber hecho de otra forma distinta. Y ahí hacer un paréntesis en el cual decir que no hay otro. Yo no he hecho nada a nadie, por lo tanto no debería tener culpa ni nadie me ha hecho nada a mí. Simplemente yo hice algo y simplemente el otro hizo algo. Partiendo de ahí, esta culpa que dije que se convierte en responsabilidad, me doy cuenta, después observo si pude haberlo hecho de otra forma y después trasciendo. El trascenderlo crezco y eso al volver, al ser el mismo acto, ahí puedo accionar ese acontecimiento de forma distinta. Por lo tanto, prefiero la responsabilidad porque la culpa trae castigo, trae
eh, eh, trae un reprimir, trae un ser verdugo de uno mismo. Entonces, el autoflagelo o el castigo, no. Yo si bien en la primaria fue un colegio católico, después fui a un técnico en el colegio católico, nos hacían, después de decir nuestros pecados, nos hacían pegarnos en el pecho y decir por mi culpa, por mi gran culpa, eh, por el perdón de los pecados. Y nos hacían golpear y nos hacían una forma de pegarnos y en un lugar, y esto para un niño, en un grande también, pero para un niño es, creo que es aberrante, porque nosotros, no solo está la culpa del pecado original que nosotros, eh, partiendo, vamos a partir de que es verdad, de que fue cierto, no elegimos, eh, la culpa de la sociedad, la culpa del sistema, eh, la culpa de nuestro árbol transgeneracional, de nuestro ambiente familiar. Entonces estamos inmersos en la culpa. Y desde ahí todas nuestras acciones van a estar llenos de juicios por nuestros valores que nosotros consideramos que deberían ser, cómo actuamos frente al otro y cómo los otros actúan frente a nosotros. Entonces yo creo que la culpa está relacionada con, dijimos, con el castigo, con el autoflagelo, con la deuda, ¿no? Yo hago esto porque no estoy en coherencia con el sentir, pensar y hacer, entonces siento algo y hago otra cosa, siento algo y hago otra cosa, y eso me hace siempre que esté en deuda con, con, con el otro o que considero que esté en deuda conmigo, ¿no? Voy a un cumpleaños de tal, entonces ahora esa persona está en deuda conmigo para venir a mi cumpleaños. Hago tal cosa, hice tal favor, entonces ahora él está en deuda conmigo o al revés, yo me siento que estoy en deuda con él, cuando uno debería hacer lo que siente, ser coherente, ¿no? El sentir con el hacer. Entonces, creo que en este camino que estamos haciendo de catarsis, en estas reflexiones, me gustaría dejar plasmado lo que trato. Es un trabajo difícil o fácil, depende de la creencia de cada uno, pero es un trabajo eh, que lleva trabajo, como la palabra lo dice, es arduo, porque hay que hacer un trabajo constante con la lucha de los demonios que siempre nos están invadiendo y esas famosas creencias y ese famoso juicio y ese famoso querer que sea de una forma determinada por nuestras creencias, por nuestros, como dije anteriormente, por nuestras creencias de valores, ¿no? Que pueden estar sujetos a diferentes opiniones. Eh, por eso siempre trato de decir, en vez de culpable, ser responsable. Eso me pone en un lugar de empoderamiento, me hace más poderoso, entre comillas, para sentirme que yo soy el que tiene la oportunidad de, de, de no ser víctima y de ser gran autor, ¿no? Y creador de cómo, no solo de cómo me siento, sino de qué hacer con eso que me pasa. Algunos podrían decir que la culpa es necesario porque los monstruos no tienen culpa y eso los hace hacer atrocidades, pero a mí me gusta resignificar la culpa. Por eso me gusta la responsabilidad. Eh, y bueno, los invito a tratar de ser coherentes, pensar, sentir y hacer, y tratar de siempre optar por el darnos cuenta de lo que hacemos para poder eh, trascender eso. Y sobre todo, la culpa la transformé en aprendizaje, porque hay culpa, creemos que es injusto, si creemos que no va con nuestros valores, si creemos que elegimos mal o que eligieron mal, pero si creemos todo lo contrario, si creemos que o pensamos o sentimos que es necesario lo que nos pasa porque hay un aprendizaje
tras de eso, podemos observar que la culpa se convierte en aprendizaje. Por eso cada vez que uno o yo me siento culpable, lo transformo en aprendizaje. Entonces automáticamente paso de víctima a creador, paso de víctima a empoderado, paso de castigarme a observarme y darme cuenta y de sentirme con ganas de ver qué pude hacer distinto, qué pude hacer mejor. No mejor desde el hecho de reprocharme, sino desde el hecho de tener una mirada sin juicio. Porque lo que pasó, o si pasa algo, es lo que tiene que pasar. Entonces, si yo uso el condicional qué hubiera pasado, cómo hubiera actuado él o ella, o qué hubiera hecho yo en esa situación de vuelta, si pudiera volver el tiempo atrás, eso me lleva a la culpa, a al victimismo. En cambio, si yo lo observo como, a ver, de esta situación que pasó, que no me gustó o que no me gusta, ¿cuál es el aprendizaje para poder hacerlo de una manera distinta? Para que poder observarlo de una manera distinta. Eso me hace que pueda transformar la culpa en algo más de una vibración que esté más en concordancia con el amor. Sabemos que siempre las dos madres de las emociones es el miedo y el amor. El amor está relacionado con la compasión, y en este caso, de entender la situación determinada, y la culpa con el miedo, con el juicio. Entonces, con todo el amor y el agradecimiento posible que me pueda invadir en este momento, les agradezco mucho, mucho, mucho esta pequeña escucha, esta pequeña catarsis. Y los invito a tratar de ver o tratar de observar las cosas desde un lado del aprendizaje, desde un lado del empoderamiento, desde un lado del ser creador, y no desde el lado de la culpa, del castigo, como normalmente culturalmente nos han enseñado, hasta no han puesto inconscientemente, o está puesto en ese inconsciente que decía Jung, ¿no? Como arquetipo de la culpa. Así que les agradezco, y como siempre les digo, en honor.